Gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Hola queridos amigos, bienvenidos a Sálvalo, su programa favorito. Estamos encantados de poder estar un día más con ustedes. Hoy es nuestro programa número 108 y estamos felices de tenerles al otro lado para disfrutar de esta hora que tenemos por delante. Saben que para nosotros no es lo más importante los niveles de audiencia, lo más importante son ustedes. Por lo tanto, queremos que estén con nosotros, queremos que se queden ahí, queremos que disfruten de este programa especial que vamos a tener hoy. Así es que vamos a compartir lo que tenemos hoy y hoy vamos a hablar de el 500 aniversario de la Reforma. Y luego les diremos qué es eso de la Reforma Protestante, que va a ser el año que viene. Y vamos a empezar a hablar ya de este tema regularmente en los próximos meses. Y como invitado tenemos a nuestro querido Gabino, que en su sección Protestantes y Luces en la Historia va a hablar de nuevo, tocando el tema de hoy también, de un conocido nuestro ya, porque hemos hablado varias veces, Federico Flinders, y él va a contarnos un poquito de qué hizo ese señor para España o por España. Y bueno, tenemos un par de vídeos musicales y vamos a ver si le ponemos uno o dos, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, pero hoy ya queremos empezar con la Navidad y por eso ya les vamos a poner algún vídeo en inglés subtitulado para que vean un poquito el mensaje, pero es una canción que nos gusta y queremos compartirla con ustedes. Y bueno, pues saben que nos pueden llamar desde ya, porque al final del programa pues tenemos un tiempo para mensaje de salvación y otro tiempo para orar con ustedes por alguna necesidad o alguna alegría o alguna respuesta que Dios les haya dado en los programas pasados, etcétera, etcétera. Así es que anímense, llámenos, no lo dejen para el final. Y nada, pues vamos a ir adelante. Les habla el pastor Manuel Cerezo, pastor en la iglesia del barrio de Las Águilas. Estamos encantados de mostrarles un poquito de lo que allí hacemos y les animamos a que, si ustedes lo desean, puedan participar con nosotros, puedan venir, conocernos, conocer la iglesia. Ahí tienen los horarios de reuniones y ahí tienen la dirección, el metro Aluche, pero también Renfe Fanjul pueden estar. Así es que serán muy cordialmente bienvenidos si ustedes así lo desean. Bueno, Carmen, preséntanos a nuestro invitado de hoy. Realmente tenemos a nuestro colaborador habitual, pero aún así, preséntanoslo de nuevo para los amigos que no le conocen todavía. Claro que sí, tengo el gusto de saludar a la audiencia en un programa más y también tengo el gusto de presentar a nuestro súper invitado, súper especial. Gabino, ¿cómo estás? Pues muy bien acompañado, pese a que todos lamentamos que no haya podido llegar el otro invitado, que tiene mucha más categoría que este humilde servidor vuestro. Bueno, tú eres la persona que estás aquí y yo sé que vas a cubrir el tema a la perfección porque sé que lo dominas. Así es que adelante, Gabino. Muchas gracias. Vamos, Manuel. Bueno, pues gracias, Carmen, y bienvenido, Gabino. Gabino nos lo ha dicho, lamentamos no poder tener con nosotros a José de Segovia, nuestro querido amigo, hermano, pastor, periodista, teólogo, un montón de cosas, que está invitado, pero ha habido un desajuste y no nos hemos comprendido bien y no puede estar aquí hoy. Así es que es una penita, pero le traeremos porque, como les decía, vamos a ir hablando en los próximos días, los próximos programas, de estas causas especiales de las que
la Reforma afectó en Europa. Eso después se lo digo. Vamos a ver ese vídeo que tenemos preparado para ir ya ambientándonos en la Navidad. Así es que vamos a ver y escuchar ese vídeo. To all the earth and peace divine. All of the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. Praise the King, rejoice in the day. It's Christmas. Make a joyful sound. It's Christmas. Let His praise resound. It's Christmas. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. Praise the King, rejoice in the day. It's Christmas. Make a joyful sound. It's Christmas. Let His praise resound. It's Christmas. Bueno, amigos, es Navidad, ¿eh? Ya hay que ir pensando y ya hay que ir animándose. Y bueno, la semana que viene nuestro programa tiene que ver con la Navidad y vamos a hablar ya todo de Navidad. Así es que no se lo pierdan para la semana que viene. Bueno, pues vamos a empezar el tema de hoy. Y el tema de hoy tiene que ver con lo que les decía antes, el 500 aniversario de la Reforma. El año que viene, el año 2017, hará 500 años que este famoso monje Martín Lutero pues clavó en 31 de octubre esas 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, y entonces a partir de ahí se produjo un shock espiritual en el momento, llegó un momento crucial en la historia, pasaron cosas importantísimas y en España nosotros vamos a conmemorar ese 500 aniversario y de hecho se está haciendo desde ya, desde esta última celebración
del Día de la Reforma, el 31 de octubre pasado. Desde entonces hasta el mes de julio, que va a haber unos, y hasta octubre del año que viene, pues vamos a meter todo un año de temas de actualidad y de asuntos que tienen que ver con la Reforma, hasta una conmemoración multitudinaria que se va a hacer aquí en Madrid, entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de Cibeles, y ocupando también el Palacio de los Deportes, con actuaciones, con conciertos, con congresos, con campamentos juveniles, bueno, un montón de cosas para conmemorar este año. Y durante todos los meses vamos a estar haciendo en España, el mundo evangélico, pues diferentes conferencias y actividades, todas relacionadas con la Reforma. Una de las cosas que se están anunciando, programando, tiene que ver con algo que se ha llamado las 8 causas. Las 8 causas, ¿sí? Esas causas se han definido así porque diríamos que son causas suficientes por las cuales hemos de conmemorar este evento o este shock mundial que ocurrió sin saberlo ni siquiera Lutero a raíz de aquello. Y esas 8 causas, hoy les vamos a hablar de la primera, porque gracias a la Reforma protestante en Europa, digamos que fue un hecho que no solamente llegó a lo espiritual, sino que también fue trascendental para el progreso de Europa. Y vamos a dar esas 8 causas a través de las cuales o por las cuales nosotros creemos que es importantísimo recordar, rememorar, conmemorar eso. Y hoy vamos a hablar específicamente de una causa, la primera causa, que tiene que ver con la alfabetización. Y por eso, bueno, pues como tenemos aquí a nuestro querido historiador Gabino, pues él nos va a ayudar a desgranar un poco todas estas cosas, y luego en un momento determinado él también va a hablarnos de ese personaje ilustre, protestante ilustre, que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a ver. Pero antes les vamos a mostrar este vídeo para que ustedes vayan poniéndose en situación. Así es que adelante ese vídeo. Hola, mi nombre es Sara. Si esto fuera el siglo XIX, es muy probable que yo no pudiera leer, ni siquiera un libro o una revista, porque en ese tiempo no había escuelas para gente normal. De hecho, la segunda parte del siglo XIX, solo 1 de cada 10 mujeres sabían leer, y solo 3 de cada 10 hombres podían hacerlo. A día de hoy, el 98% de la población, o sea, casi toda España, puede leer. Pero lo que muy pocos saben es que un gran impulsor de nuestro sistema educativo para que eso cambiase fue la Reforma protestante del siglo XVI. La Biblia fue la impulsora de lo que se llamó la pedagogía de la Reforma. En realidad fue la protagonista, porque el mismo mensaje bíblico dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no podían conocer la verdad, no podían leer la Biblia en su idioma. Era común que se leyera en latín. Por eso es que Lutero hizo un inmenso trabajo para traducirla al alemán. Y posteriormente esa misma Biblia de Lutero sería traducida al francés, incluso previamente al holandés, al inglés, y en realidad se fue traduciendo a la mayor parte de los países de Europa. Uno de los grandes obstáculos con los que se encontró fue el analfabetismo generalizado del continente, ya que solamente unos pocos tenían acceso a la escuela, y por eso había que hacer algo para que todos pudieran leer la Biblia. Con el reformador Martín Lutero a la cabeza, se destacó la importancia de la educación desde el hogar, y con los padres como máximos responsables. El énfasis en los principios educativos involucró siempre a los padres, reforzándose esto en el siglo XIX en España, hasta llegar a lo que hoy serán las actuales AMPAs, las asociaciones de madres y padres de alumnos. España, en la primera parte del siglo XIX, era uno de los países que contaba con el mayor índice de analfabetismo en toda Europa.
William Rule, pastor evangélico, abrió en Cádiz la primera escuela evangélica en España en 1835. Esta fue una escuela gratuita y coeducacional, algo que en aquel tiempo fue totalmente novedoso e incluso arriesgado. Santiago Thompson fue un inglés que estuvo en España con el deseo también de dar a conocer el Evangelio, pero él era pedagogo y hizo un trabajo fundamental según el sistema lancasteriano, o como se conoce popularmente, la enseñanza mutua. La aportación de estos protestantes, entre otros muchos, fue seguida por muchos educadores españoles. Para el protestantismo, la escuela fue una de las instituciones más importantes de la sociedad. Esto produjo lo que se llamó el milagro de la multiplicación de los colegios, pues para contrarrestar la influencia de las escuelas evangélicas, la Iglesia Católica abrió también escuelas, lo que en definitiva significaría que la educación fuese potenciada, beneficiando así a la sociedad española, que pasó a ser más culta. Entonces podemos decir que la educación para todos, tanto niñas como niños de cualquier clase social, y la educación desde el hogar, con los padres como máximos responsables, fue impulsado por la Reforma Protestante. Pero más que leer y escribir, el efecto de la Reforma fue que cada uno, tú y yo, pudiéramos entender y decidir por nosotros mismos. Los principios de la Reforma Protestante aún siguen siendo aplicables. ¿Y cuáles son esos principios? Pues para eso no sería bueno que lo buscaras tú mismo en la Biblia. ¿No fue por eso por lo que aprendimos a leer? Bueno, amigos, pues ya han visto la importancia que tuvo la Reforma en cuanto a la alfabetización en Europa, porque verdaderamente había serios problemas, ¿no, Gabino?, de alfabetización en Europa en 1517. ¿Cómo estaba Europa en ese momento, a ese nivel? Cuéntanos un poco, ponnos en situación. Era deprimente. Los que desde la corona y desde la Iglesia de Roma tenían capacidad, recursos y obligación de educar al pueblo, estaban más interesados en que permanecieran en la ignorancia. Es que cuando uno empieza a leer, pues se vuelve un poquito revolucionario. Claro. Ya no se le avasalla ni se le Engaña. desvía, engaña sería lo correcto, y entonces había personal eclesiástico, recursos todos. Va a ser precisamente Lutero con un libro dedicado a los nobles, y eclesiásticos y nobles estaban inseparables, que les dice que hay que enseñar a leer al pueblo y hay que hacerlo a los niños y a las niñas. Lo que escuchábamos en ese vídeo, que antes de ayer solamente había 10% de mujeres que sabían leer, o que llegáramos prácticamente al final del siglo XIX con 16 universitarias en todas las universidades españolas, eso en ningún caso ocurrió en los países donde se aceptó la Reforma. Entonces sí se puede establecer que la primera escuela evangélica en España es de 1838. Y alguien que no estaba demasiado dispuesto, ni regaló elogios ni reconocimientos, como Marcelino Menéndez y Pelayo, en su famosa obra Historia de los heterodoxos españoles, afirman: no deja de ser interesante que el primer establecimiento público fundado por los protestantes en España fue una escuela de primeras letras. Que no solamente se corregía ya el hecho
de dar más opciones al pueblo a la instrucción, sino que además, seguro, sospechando que el elemento más marginado y necesitado de la educación era las mujeres, fue una niña la primera que se matriculó. Y la segunda persona que se matriculó fue la madre de esa niña. Ajá. Y cuando, como desarrollo, se piensa en fundar una iglesia donde además de alimentar la mente, se alimentara el alma con la palabra, la predicación y exposición de la palabra, precisamente las dos primeras personas que se alistaron en esa iglesia evangélica fueron esa niña y su madre. Por lo tanto, el que ahora quiera hacer la demagogia de que los protestantes en España no tuvimos escuelas hasta el primer tercio del siglo XIX, deberían pensar por qué. Y desde luego, si piensan honestamente que por qué, yo no entraría en ese berenjenal, porque es así. Es que no se admitió. Cuando uno de los fundamentales en la Reforma Protestante española, como es Cipriano de Valera, escribe su primer libro después de tener que exiliarse, refugiarse en Inglaterra, él recuerda la riqueza del monasterio Jerónimo en Santiponce, cerca de Sevilla, donde ha estado profesando como fraile antes de hacer los estudios en la universidad de la ciudad, en la Hispalense. Y dice, las rentas de este monasterio son suficientes para que exista una universidad. Y el día que Dios haga justicia, fíjate qué atrevimiento, a Sevilla, será razón que ese monasterio, de donde ellos habían tenido que abandonar para salvar la vida y vivir la libertad cristiana, pues se funde una universidad y añade, donde principalmente la teología se profese. Y él va a estar después en la Universidad de Cambridge, y otro compañero de universidad en Sevilla, de claustro en San Jerónimo, de autoexilio para salvar la vida, Antonio del Corro, va a ser profesor en Oxford. Y antes de ellos, otros, tanto en la Europa continental como en la Europa de las Islas Británicas, van a estar ejerciendo en las más prestigiosas universidades. Fenomenal. Vamos a volver, si no te importa, a una cosa que has dicho muy interesante de Lutero, como él escribe un libro y dice a los nobles que enseñen, porque Europa estaba, bueno, media Europa o casi media Europa era española, pero, o un tercio de Europa. Pero ¿cómo estaba España en ese momento? La península ibérica. ¿Cómo estaba España también en cuanto a la alfabetización? Hay un planteamiento poco conocido y la verdad que tiene su importancia, a pesar de ser algo atrevido. Es un libro que se publicó durante la Segunda República, en 1932, en Madrid, y que abarcaba, estudiando este asunto, toda la península ibérica. Y así decía, el porvenir de los pueblos ibéricos. Y a eso se refería no solamente a la península ibérica, al sur de Europa, sino a la presencia y proyección de España y Portugal en las Américas. Él demuestra, y no había tenido la oportunidad de leer, y todos los que lo hemos hecho lo agradecemos, la gran investigación de Marcel Batallón, Erasmo y España. Él demuestra que en España se
conocía mejor a Erasmo, se había editado más a Erasmo y tenía más discípulos Erasmo que en ningún lugar, ningún país de Europa. Y bueno, el que quiera leer algo de la tipografía complutense, es decir, la relación de títulos que se publicaron como efecto de la llegada de los libros, tanto en versión original latina como traducciones castellanas, pues que se lea esos 3 gruesos volúmenes de la imprenta en Alcalá de Henares. Y ahí, precisamente, además de, como es de justicia, se recoge toda la gesta de la políglota complutense, que es a principios del siglo XVI. Poco después, Juan de Valdés, que es el fundador de la Reforma en España y en Italia, natural de Cuenca, alumno del Colegio Trilingüe de esa universidad, va a publicar ahí por Miguel de Guía, que es uno de los grandes introductores de la obra de Erasmo. Y Juan Orgonzález es contundente, con una documentación increíble. Él era de Salén, un pueblecito del interior de Valencia, jesuita, muy bien formado, pero que tuvo que poner tierra y mar por medio, y el Nueva York hizo una gran labor y, aprovechando la libertad de la Segunda República, vino y estuvo trabajando aquí en España. Entonces, en Europa, Lutero, además de enseñar o de pedirle a los nobles que enseñen a los niños, y etcétera, etcétera, él, uno de sus postulados, de sus intereses fundamentales, es que la Biblia se pusiera en manos de la gente, del pueblo, se tradujera al lenguaje popular, y eso afectó. ¿Tú crees que eso tuvo afección al tema del interés por la alfabetización en general ya de Europa, de norte a sur? Sí, y principalmente, que es lo que creo que todos tenemos más interés, en España. En la época en la que se produce la Reforma, en fecha que tú bien has recordado, solo 50 idiomas disponían de la Biblia, originalmente escrita en hebreo, algunos tramos del Antiguo Testamento en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Lo primero que hace, después de desaparecer misteriosamente Lutero en el castillo de Marburgo, es dedicarse a la traducción del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento en alemán sale en 1522. Y siguen con su equipo trabajando, y en el año 1534 sale toda la Biblia. Pues un español natural de Burgos, que se había iniciado en su intensa formación universitaria en Alcalá de Henares, Francisco de Encinas, natural de Burgos, como decía, que había estado también en el Colegio Trilingüe de Lovaina, y que decide ir a Wittenberg y se matricula teniendo como profesores a Martín Lutero y también a Felipe Melanchthon. Viene de una familia judeoconversa que hace préstamos al emperador, muy relacionada, y las tareas que el gran reformador Felipe Melanchthon le pone a su distinguido discípulo español es: tu país, de los países modernos de Europa, el único que no tiene la palabra de Dios en su lengua principal, el castellano, es España. Así que esa es tu tarea, traducir el Nuevo Testamento. Y así lo hace. Ese Nuevo Testamento tiene una dedicatoria dedicada al emperador y fue presentado personalmente en una audiencia en Bruselas
al emperador, a Carlos I de España y V de Alemania. En esa introducción está registrada la primera defensa, apología, de la lengua castellana como lengua literaria frente al latín, que el elemento eclesiástico seguía defendiendo porque era la utilizando forma el latín de solamente. dominar. Claro. Y así, y en la misa, pues ha estado hasta el Vaticano II. O Y sea la que gente no se enteraba de nada, porque si no entendía pero nada... eso era importante para los intereses bancarios del Vaticano. Entonces, él defiende la lengua castellana. Podríamos decir que es verdad que la Biblia ya se había traducido al castellano varios siglos. Los judíos en el siglo XII y XIII hacen varias traducciones porque el hebreo, que es el que usan en sus cultos, en la sinagoga, pues lo saben los rabinos, pero la gente popular no. Y entonces traducen el Antiguo Testamento y para beneficio de los cristianos el Nuevo Testamento. Así que ya en el siglo XII podemos hablar de traducciones castellanas. El tema es que hasta el siglo pasado No se podía leer. no se imprimieron. Por lo tanto, no se imprimieron. pero lo que sí empieza a circular es esa traducción de Francisco de Encina, revisada poco más tarde, 13 años después, por otro español también refugiado en Suiza, Juan Pérez de Pineda, e introducida por un personaje al que espero que en esta época de recuperar algo de nuestra memoria, pues se le ponga el foco, que es Julián Hernández, que lo introduce en el verano de 1557. Bueno, pues ya ven ustedes, amigos, ese hecho histórico en Alemania provoca un shock a nivel europeo, llega hasta España, Europa empieza a buscar la lectura, la Biblia empieza a recorrer en los diferentes idiomas populares de la mayor parte de Europa, y en España pues hay unos traductores, Casio de Reina, y quien la revisa posteriormente, Cipriano de Valera, ¿verdad?, que nos dejan la Biblia en castellano, traducida de los lenguajes originales, pero que no se puede leer, porque se prohíbe la lectura de ese libro prohibido, ¿no? Claro, entonces ahí la responsabilidad no es de que la Reforma y los reformadores españoles no aceptaron el gran desafío de la sola escritura y que todos pudieran leer. No se permitían las escuelas, menos las universidades, pero sí se tradujo y fue distribuida. Y a algunos, como es el caso del mencionado Julián Hernández, pues le costó, por un lado, más de 3 años estar en los calabozos de la Inquisición en Triana y finalmente ser quemado vivo. Pero en esta traducción al castellano, realmente el primero español fue Juan de Valdés. En ese primer libro ya adelanta la traducción del Sermón de la Montaña, según los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, y luego, al tener que abandonar España, aunque seguía bajo la corona porque fue al reino de Nápoles después de una estancia en Roma, va a traducir y comentar todo el Evangelio de Mateo, primera carta a Romanos, Romanos, primera carta a los Corintios y todo el libro de los Salmos. Y eso antes de 1541, cuando él muere. Y hay que mencionar a él como primer traductor protestante de la Biblia al castellano. Bueno, pues Gabino, me quedan 2 minutos, 3 a lo máximo, para que me hables de esta persona que habíamos dicho que tú ibas a hablar hoy de él, de Federico Fliedner, cómo él introduce, pues siglos después de todo esto, que en España hubo como un frenazo a ese nivel. Sin embargo, este hombre viene de Alemania con su familia, un hombre culto y un hombre que uno de sus mayores intereses, aparte de compartir el mensaje del Evangelio con nuestra nación, él quiere que en nuestra nación
nuestra gente aprenda a leer, escribir. Háblanos, por favor, en 3 minutos, dinos algo de Federico Fliedner, por favor. La conexión es muy natural, es alemán, aprende en la iglesia luterana, primero se forma como maestro y ejerce como maestro, estudia teología en 2 de las principales universidades alemanas y nada más llegar a España ve la gran necesidad y funda escuelas y apoya a otros lugares donde se están fundando escuelas. Y esto le lleva desde una aldea perdida en el interior del Principado de Asturias, Vesullo, a, por supuesto, Madrid, Camuñas, en la provincia de Toledo, Granada y en tantos otros lugares. Pero además de crear las escuelas, se tiene que enfrentar con otro gran problema. Es que se tienen que redactar nuevos libros de texto. No había textos adecuados. Todos, aunque fueran de aritmética, y esto lo tengo yo en mi colección de libros de texto hasta en tiempo después de la guerra, un libro de aritmética que se había publicado antes de la guerra, pues cuando se edita después de la guerra, se edita acompañando los retratos de Francisco Franco y José Antonio. Pero todos los demás, antes de cualquier materia, tenían una virgen, una oración a un santo. Los de historia hablaban de Felipe II como el campeón del cristianismo. Y hablando de los países del norte de Europa, los países de donde vinieron los vikingos, hablaba de los países herejes. Ya, fíjate. Pero cuando en los años 20 del siglo pasado se hace para bachillerato un estudio de la situación de la educación en todos los países de Europa, se dice que en Suecia, en los años 20, en Suecia, dice, la escandalosa y denigrante casilla de analfabeto no aparecía en los censos. Y hablaba de que la inmensa mayoría eran protestantes. Cuando habla de España y Portugal, superaba el 70% de analfabetismo todavía. O sea, que protestantismo y alfabetización es casi unido. No, es inseparable. Inseparable. Solo una última pregunta, te pido muy brevedad total, y es ¿cuántos colegios fundó o abrió la familia Fliedner en España en su periodo, digamos, hasta que se llega incluso al Colegio del Porvenir, que tenemos en Madrid, en la calle Bravo Murillo 285, o mientras tanto? En su vida, diríamos, en su trabajo en España, Sí. ¿cuántos colegios? Bueno, la verdad es que los de mayor dimensión y los que tienen un profesorado más numeroso y formado y mejores condiciones en los edificios son 3 en Madrid. Cuando de estos salen los niños de primaria, él se plantea, bueno, ahora que hemos estado trabajando, no solamente en que conozcan la Biblia y a Dios, sino que aprendan la democracia y en vivir en libertad, ahora se los tenemos que dar a los frailes y a las monjas, y entonces él piensa en hacer un colegio que sirva para la educación secundaria. Para eso, él, que ya había hecho los estudios para magisterio o la equivalencia en Alemania, había estudiado teología, se matriculó en un instituto para hacer todo el programa de bachillerato para poder aplicarlo. Pero tú hablas de Madrid, pero hubo colegios en provincias. Claro. ¿En cuántas provincias más o menos había escuelas al lado de la iglesia? Sí, bueno, habían 112 escuelas. 112 Sí. escuelas repartidas por España. Sí, y la última estadística que se da al comienzo de la Segunda República, pues eran más de 5.000 los alumnos. Bueno, pues ya ven ustedes, amigos, protestantismo _ alfabetización,
no se pueden separar. Desde Lutero comenzó para Europa un cambio, sí. Este hecho ha tenido consecuencias, no solamente para, digamos, las pocas escuelas y esos pocos alumnos, es que la imitación de no solamente el hecho de abrir escuelas, sino de la pedagogía. Del sistema. Ajá. El sistema pedagógico, por ejemplo, eran niños por un lado y las niñas por otro. Y las construcciones de los templos antiguos, se puede ver aquí, en la calle Noviciado, en la calle Beneficencia, eran de 3 pabellones. Uno para niños, otro para niñas y en el centro para el culto. Pero ellos, en contra de lo que disponían las leyes, tenían juntos a los niños y a las niñas en las clases. O sea que eso fue... El gobierno hizo una investigación muy discreta y la conclusión fue de que la escuela graduada tenía desde arriba que imponerse. Todavía hay por ahí gente eclesiástica que mantiene la separación de sexos en nuestros días. Pero eso se debe, pero hay más. No tenemos tiempo, Gabino, vamos a seguir hablando de esto porque vamos a hablar mucho, así es que lo lamento, Gabino, pero estamos ya muy fuera de tiempo. Gracias, Gabino, y amigos, síganos, llámenos, estén con nosotros y compartan con nosotros, si así lo desean, alguna necesidad o alguna alegría. Carmen va a hacer una reflexión sobre el tema en 3 minutos y vamos a continuar con la segunda parte del programa. La palabra de Dios es una palabra viva y hoy en día estamos hablando, en el día de hoy más bien, estamos hablando de la reforma. Reformar es volver a formar, volver al diseño original. La palabra de Dios nos puede llegar de forma oral o de forma escrita, pero de las dos formas es una manifestación de Dios mismo, de su persona, de su carácter y de su pensamiento. Debemos enseñarla como Pablo lo hacía. Y vamos a ver el ejemplo de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 2 y 3. Leámoslo. Hechos 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, que lo hacía, lo enseñaba con pasión, con entrega, con convicción y siendo fiel a la verdad. También los que escuchamos la palabra o la leemos o de alguna de las dos formas la recibimos, tenemos que hacerlo con solicitud, como lo hicieron los habitantes de una ciudad llamada Berea. Vamos a leerlo en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo 17 de los Hechos, hablando de los que escuchaban la palabra de Dios hablada por Pablo en la ciudad de Berea. Dice así, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así es que ellos lo hacían también con entrega, con cuidado, con pasión, con diligencia, investigando, porque necesitamos conocer y para conocer, para tener información, tenemos que hacer una investigación. Y estos oyentes o escuchantes de la palabra de Dios investigaban, escudriñaban las Escrituras. Hoy es un buen día para meditar en el ejemplo que aún nos dan los habitantes de Berea en el tiempo de los apóstoles. La palabra de Dios hemos visto que puede llegar a nosotros de dos formas: a través de la predicación
o de la profecía, y la llamaremos rema, es un término tomado del griego, o a través de las escrituras, y lo llamaremos logos. Nosotros los cristianos debemos contrastar, confirmar, comprobar si todo lo que se nos dice de forma oral, en profecías, en predicaciones, en consejos, coincide con la verdad recogida y revelada en las Escrituras. ¿Por qué debemos hacer esto hoy en día? ¿Por qué lo hacían en los primeros siglos de la Iglesia cristiana? Porque necesitamos conocer la verdad. Jesús nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues gracias Carmen. Y yo aprovecho para este texto, tomarlo de las Escrituras. Está en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el versículo 32. Y Jesús está hablando con unos discípulos o supuestos discípulos o presuntos discípulos, como se diría hoy, ¿verdad? Que estaban interesados, y en ese interés eran judíos, y obviamente el mensaje a quien primero les llegó era a los judíos. Como todos sabemos, Jesús era judío y su primer mensaje era a los judíos, y después pasamos el resto, los no judíos, ¿verdad? Y entonces, en este momento, cuando Jesús hablaba con ellos, había un grupo de judíos que habían creído en él. Y Jesús, hablando de estos temas, le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Y siendo mis discípulos, podréis conocer la verdad que os hará libres. Hablando del tema de hoy, hablando de la importancia de la Biblia, hablando de los que a lo largo de los siglos no han querido que se leyera la Biblia. Y en España hemos sufrido 500 años prácticamente de no a la Biblia. Solamente en 1940 y tantos, uno de los papas dijo que sería bueno que en las familias hubiera una Biblia, y en los últimos años solamente en los colegios se ha leído la Biblia. Pero el mundo evangélico, mundo protestante, desde el 1517 empezó a leer la Biblia en Europa, e incluso la traducción que hoy usamos nosotros, principalmente la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, esa es el arma que el mundo cristiano evangélico protestante ha utilizado para llenarse de Dios, para conocer a Dios, para vivir conforme al deseo, a los criterios, a las verdades de Dios, a los principios divinos, a los principios del reino, etcétera, etcétera. La importancia de la palabra de Dios. Hay muchos que han querido esconder la palabra de Dios para que la gente no pueda ser libre. Pero el Señor dijo hace 2000 años: si conocéis la verdad, esta os hará libres, pero tiene que ser desde las Escrituras. Queridos amigos, hay muchas verdades falsas o muchas falsas verdades. Hay muchas verdades que verdaderamente nosotros hemos considerado verdad y nos han enseñado que son verdad, y realmente son falsas. Desde la ciencia a la investigación, a la enseñanza, a las filosofías, un montón de cosas que se nos han dicho y que nos han apartado la mente de quien verdaderamente puede traer la verdad a nuestras vidas, que es el Verbo, la palabra de Dios, Cristo Jesús. Déjeme decirle que estamos en un buen tiempo para empezar de nuevo. Un buen momento para reflexionar sobre el Cristo, el Mesías, el que se celebra en estos días su nacimiento. Lea la Biblia, busque al Señor. Jesús les dijo a otros judíos fariseos: escudriñad las Escrituras porque en ellas hay vida eterna. Escudriñadlas porque ellas hablan de mí y ellas os llevarán a la vida eterna.
Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Lea la Biblia. Busque a Dios. Pídele a Dios que se revele a su vida. Pídele a Dios que le hable a través de la lectura de la palabra de Dios. Pídele al Señor que se le revele a usted, porque Él lo hace personalmente si usted le busca. Pero use la palabra para buscarle. Si no tiene Biblia, hable con nosotros. Ore al Señor, dígale que venga a su vida. Dígale que entre en su corazón, dígale que sea el Señor de su vida, dígale que le ayude a entender la palabra de Dios. Dígale que le dé la salvación que Él ofrece a través de Cristo. El Cristo, el Mesías, que en estas Navidades todos reflexionaremos sobre su existencia, sobre su venida. La verdad le hace libre, libre de la esclavitud del pecado y libre de muchas otras mentiras por las cuales nosotros como ser humano solemos vivir. Vengamos a la auténtica verdad, a Cristo, al Mesías, al Salvador, al Redentor del mundo, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos la auténtica libertad. Hoy puede usted venir a Él, hoy puede usted acercarse. Si así lo desea, simplemente dígale: Señor, ven a mi vida. Señor, perdóname por no haberte tenido en cuenta. Ven a mi corazón, Señor, ayúdame. Yo quiero seguirte. Y en esa oración Dios le va a escuchar. Y Dios va a empezar a mover los hilos para que usted conozca lo que es la salvación que Él da. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Si no tiene, llámenos, contacte con nosotros y procuraremos que usted llegue a tener una Biblia. Que Dios les bendiga. Carmen, ¿qué tenemos hoy? ¿Quiénes nos han llamado? Y vamos a orar por ellos. Nos ha llamado Juana, desde Madrid. Nos ha llamado Concepción, desde Cartagena. Paqui nos llama desde Madrid. Carmen, desde Cáceres. Milagros, desde Leganés. Otra persona anónima nos llama desde Alicante. Y María del Prado nos llama desde Madrid. Fenomenal, pues vamos a orar por estas personas. Vamos a pedir que Dios les bendiga. Muy breve, por favor. Vamos, tenemos poquito tiempo, pero nos va a dar. Venga, adelante. Señor, te damos gracias por la vida de Concepción, por ese espíritu de gratitud que ella tiene, porque ella te da gracias que está mejor de la alergia. Contigo, con ella nos unimos para darte la gloria, Señor. Y también nos unimos a la oración de Juana. Oramos por ella, por su hijo que está en la droga, Señor. Que tú traigas liberación a su vida, que tú pongas en él el deseo de salir de esa esclavitud. Y oramos también por su yerno que es alcohólico, y también oramos para que tú sanes ese matrimonio, Dios, afectado por el alcohol. Trae liberación a estas vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, amigo, yo le voy a pedir que ponga usted su mano ahí donde está la enfermedad y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, por aquellas personas que están pasando por una enfermedad, están hospitalizados. En el nombre de Cristo oramos especialmente por el marido de Paqui con ese problema que tiene en la sangre, Señor. Oramos para que tú le saques de la UCI. Oramos para que tú restaures todo su riego sanguíneo, Señor, y tú le bendigas. Padre, oramos por aquellas personas que tienen problemas de vesícula. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, que tú disuelvas esas piedras, que tú restaures esas vesículas, Señor, y que no tengan que pasar por quirófano. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que tienen problemas mentales. En el nombre de Jesús, todo tipo de esquizofrenia, doble personalidad. En el nombre de Jesús o cualquier otro, Padre, que tú les toques, bendito Dios.
Oramos, Señor, por todas aquellas personas que tienen problemas de huesos, toda artritis, artrosis, fracturas. En el nombre de Jesús, Padre, pon tu mano sobre aquellos que están sufriendo dolencia en sus huesos, Padre Celestial. Y oramos por aquellos que tienen enfermedades raras, Señor, en el nombre de Cristo. Ven sobre ellos y toca sus vidas. Libérales de todo tipo de fobias, libérales de todo tipo de enfermedad que ni siquiera se conoce. Libérales tú, Señor, de cualquier problema de ansiedad, de angustia, Padre. Y todos aquellos que están poniendo su mano sobre cualquier lugar que no hemos mencionado ahora, Padre, que ayúdales a recibir sanidad ahora. En el nombre de Jesús, bendice esas vidas, a esas personas y esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Les esperamos el próximo martes. Si usted nos ve el miércoles, llame también, porque luego en la iglesia vamos a orar por las peticiones que ustedes nos hagan. Les ha hablado Manuel Cerezo, pastor en la iglesia Las Águilas, barrio del mismo nombre, también en la zona de Renfe, Fanjul. Hasta el próximo día, que Dios les bendiga mucho. Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor.